Celestial, venimos a tu presencia en nombre de Jesús, tu Hijo amado, y queremos agradecerte, Señor, en esta tarde, Señor, porque podemos reunirnos en tu casa, Señor, en este lugar para poder estudiar de tu palabra, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, nos corrija, nos dirija, nos ilumine, Señor, y quite, Señor, toda obra de maldad, Señor, que haya en nuestras familias, en nuestras vidas, Señor, toda raíz de amargura, toda iniquidad, Señor, te pedimos que tú la estés quitando, Padre. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, Señor, queremos darte gloria en esta hora, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Padre, con tu enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿dónde habíamos quedado la última vez? Personal, bueno, vamos a la regla número 6, los 3 planes. Ah, el pibe. Estaba perdido. Regla número 6, los 3 planes. ¿A alguien le falta esto? ¿Sí a vos? Esta es la primera parte que estuvimos viendo hasta ahora. César. El apunte 1 te lo di, ¿no? ¿Vos? ¿Sí? ¿No? ¿Ah, sí? Sí, el apunte 1 sí. Ustedes sí tienen, sí. Bueno. La regla de los 3 planes, a ver. ¿De qué se puede llegar a tratar? De los 3 planes, ¿no? Osvaldo, Sí. ¿qué Tito cuánto era? Tito 3, del 4 al 7. Gracias. Bien, la regla número 6. ¿Regla número 6? Sí, los 3 planes. Ah, ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? ¿Qué les parece? La salvación. Bien. ¿Y hay algún otro plan más? sí, irnos con él. Eso es parte de la salvación, del plan de salvación. Sí. El Evangelio a toda persona. Esa es una comisión, es la tarea que nos ha enviado a realizar. Hagamos obedecer. Es parte de nuestra vida, el andar en Cristo. Que establezca su reino. Tiene que ver con el reino, establecer su reino. ¿En dónde? Y acá. En la tierra. ¿En esta tierra o No, en la nueva? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y haré cielo nuevo y tierra nueva. O sea, habla del reino. Y si habla de una tierra, es un lugar, y si habla del cielo, ¿el cielo qué tiene que ver? ¿Con qué parte tiene que ver? Con el universo. ¿Sí? Entonces, los 3 planes se tratan de esto. El plan universal, ¿Y las otras 5? el plan para la tierra y el plan para el individuo o el personal. ¿Sí? A ver, vamos a quitarnos un poquito de toda la estructura, de todo lo que nos han enseñado, lo que hemos escuchado, porque para aprender a saber acerca de todo esto de la Biblia, necesitamos desestructurarnos. ¿Sí? Porque hay personas que son media cerradas, ¿no? Bueno, porque si hay que usar mantilla, las mujeres tienen que usar mantilla y se encajonan ahí. Y un día me pasó que fuimos a una iglesia que estaba acá en Francia, a la escuelita dominical, y claro, las puertas del lugar estaban en un garaje. Las puertas del lugar están totalmente cerradas. Entonces vos tenías que golpear como si fuese una contraseña y una persona, un varón te abría la puerta. ¿Sí? Y vos pasabas y te separaba un velo, una cortina transparente, media transparente, del lugar donde estaba el templo, o sea, el lugar santo del lugar santísimo. Y ahí te abría la cortina una ancianita que tenía el velo. Claro, no, me faltaba el cajón de muerto en el medio y ya estábamos completos. Entonces, a veces los cristianos somos así, somos muy estructurados, ¿no? No, porque aprendí esto, me dijeron que es esto, y la persona que tal vez te enseñó o te dijo eso, estaba equivocada, porque se basó en doctrinas antiguas o doctrinas basadas, sacadas de versículos apartados, ¿no? Entonces,
no hay que hacer doctrinas de versículos solamente, ¿sí? Entonces, lo que nos quiere hablar la Biblia, tenemos que tener un poquito la mente un poquito más abierta, ¿no? Y después vamos a hablar del tema de los ovnis, ¿no? No, mejor que no me pregunten sobre los ovnis, porque no sé nada. Como que tema tabú, ¿no? Esas cosas. ¿Sí? Vamos a ver lo que le pasó a Ezequiel cuando el Señor se le presentó. ¿Sí? Hay un montón de temas, ¿sí? De los cuales la Biblia ya habla de todas esas cosas. Entonces, la mayoría por ahí no lo saben. No, porque como que somos medio, ¿viste?, centristas en la Tierra, ¿no? Nada más que la Tierra. No, Dios tiene un plan universal, ¿sí? Por algo creó el universo, porque si no hubiese creado nada más que la Tierra. No hubiese creado ni el Sol, ni la Luna, ni nada, absolutamente nada, solo la Tierra. Entonces, si está toda la creación en el universo, es porque Dios tiene un plan universal, tiene un plan para la Tierra y tiene un plan para el individuo. Pero para poder entender el plan individual, el plan personal que Dios tiene conmigo, debemos entender los otros dos planes. El plan universal, el plan para la Tierra, y ahí voy a poder comprender cuál es el plan que Dios tiene conmigo, ¿sí? Son tres planes en un plan, ¿sí? que Dios nos va a presentar. Vamos a buscar en Isaías 9, versículos 6 y 7. Isaías 9. Isaías 9, del 6 al 7. Ah, no tenés los anteojos. ¿Adelante? ¿Eh? No, sería más chiquito. chiquito que mí. No. A ver, el que lo tiene lo lee. Porque un niño no es nacido, hijo, no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bien. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿sí? Estamos hablando de Jesús, y el principado sobre su hombro, ¿sí? Y se llamará su nombre admirable, consejero. Dios, miren los atributos, estos son atributos que tiene Jesucristo. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y acá va, lo dilatado, ¿sí?, lo extendido de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Ven? No tendrán límite. Eso que me dice que su reino no se encajona acá en la tierra nada más, o en Europa, o en Asia, o en África, o en Argentina. No. El reino de Dios está nada más que en San Justo. No. Lo dilatado de su reino, lo extendido, lo grande de su reino, no tiene límite. Sobre el trono de David y su reino, ¿sí? Sobre el trono de David, ¿sí?, quiere decir que empieza por Jerusalén, ¿sí? El trono de David está en Jerusalén, ¿sí? Y ahora vamos a ver los tres planes, ¿sí? Disponiéndolo y confirmándolo en juicio, ¿sí? Está hablando de un juicio que va a venir, y en justicia, porque Dios es un juez justo, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Apocalipsis 22, 3, 5. Apocalipsis 22, del 3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Bien, esto es un pantallazo general de lo que va a ser el reino del Señor. Dice, y no habrá más maldiciones. Toda maldición y todo pecado ya no va a existir. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella.
y sus siervos le servirán, ¿sí? Nosotros le vamos a servir. No es que cuando nos morimos, vio que está esa imagen de que, bueno, nos convertimos en angelito medio gordito, con alita, como una nube, a tocar una arpita. Medio aburrido sería, ¿no? Entonces, Dios nos prepara acá en la tierra para poder servirle en el cielo, ¿sí? Para poder servirle en lo dilatado de su reino. Dice, no habrá allí más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara. Bien, no va a apagar la luz. Edenor, sí, Se fundió. ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Sí? Su presencia. Su presencia, su gloria, ¿sí? Nadie puede entrar a la presencia de Dios, ¿sí? Porque moriríamos ante su presencia, ¿sí? Por eso necesitamos tener el mismo cuerpo que tiene ahora Jesucristo, ese cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque el propósito del Señor es moldearnos y crearnos a la forma de su Hijo, ¿sí? Que seamos similares a su Hijo. ¿Sí? Ahora después vamos a ver un ejemplo. ¿Para qué? Para poder soportar la gloria de Dios. Si no, sería imposible. O sea, ¿por qué a veces no cae fuego del Espíritu Santo? Porque no lo soportaríamos tampoco. Claro, en el estado, Que te debilita. Si apenas- Pequeño. claro, Imagínate que apenas nos toca el Espíritu Santo, a mí me pasa hablar lengua, claro. o me toma así, y después quedo Quedas débil, sin fuerza. débil, sin fuerza. ¿no? Sí, le pasa mucho o sea, a los pastores cuando predican y después terminan ministrando, Sí, no, se es quedan una cosa como increíble. sin fuerza, ¿vio? ¿Por qué? Porque es como un canal uno, ¿no? El Espíritu Santo trabaja a través de la persona, ¿no? Entonces, te podés imaginar que si estaríamos delante de Dios, el mismo apóstol Juan, cuando estaba en la isla, ¿sí? que pudo verlo a ese mismo Jesús que estuvo caminando con él. ¿Sí? El apóstol Juan reposó su cabeza en el corazón de Jesús, en el pecho de Jesús, ¿sí? Y caminó con Jesús. Y después de muerto, lo vio también. Pero sin embargo, el cuerpo que ahora tenía, con el cual que se le presentaba, dice Juan, he caído como muerto. Y el mismo Espíritu me levantó. Porque él ya no tenía fuerza, él cayó como muerto. O sea, como no era el mismo Jesús que caminó con él, sí, pero ahora tiene otro cuerpo. ¿Y Moisés cómo hizo con Dios? Como la ¿Lo vio o transfiguración. qué? Fue, no como la transfiguración, no exactamente, simplemente fue se llenó de gloria Jesús en ese momento y pudieron ver a Moisés y a Elías, ¿sí? Pero, bueno, igual no sé lo que le pasó a Pedro, porque Pedro decía, No vamos a dice, hacer tres enramadas, pero tuvieron miedo, en serio, tuvieron temor, ¿sí? Y no tenían fuerza, están caídos de sueño también. Era un momento también medio complicado, porque estaban muy cansados ellos, ¿sí? Pero subieron arriba para ver el testimonio, ¿sí? Y después contarlo, ¿sí? Y después, con Moisés tuvo la gracia, ¿Pero qué? ¿Lo vio o no, vio la sombra de su espalda. Ah, eso no me acordaba. Claro, pasó, Sí. ¿sí? Y entonces Dios mismo le dijo, no te voy a mostrar mi rostro porque vas a morir, Claro. no puedes soportarlo. Y viendo nomás la sombra, ya cuando bajaba, también se tuvo que poner algo. Claro, se cubrió porque no y podía. cuando bajó al monte, bajó con el rostro iluminado, con la gloria misma de Dios. Qué impresionante. Y eso es lo que Dios hace con un cristiano, o sea, nuestra tarea es creer, ¿sí? y hacer bajar el cielo a la tierra, ¿sí? Traer la gloria de Dios, la presencia de Dios al lugar donde estamos. ¿Se entiende? Porque somos transformados a imagen de Cristo acá en la tierra. La comunión, la intimidad con Él y salir. Claro, es lo que, por ejemplo, en las campañas, no sé si ustedes, yo he observado, soy muy observador de todo, y muy crítico, también me critico a mí, después en los videos digo... gracias. Entonces, pasó cuando estaba Carlos Anaconde acá, antes de que él salga a predicar, había otro pastor que empezó a ministrar, o sea, estaba todo como muy... mucha pesadumbre, sí, estaba muy pesado el ambiente, qué sé yo. Bueno, y salió un pastor a ministrar que venía de la carpa de los intercesores, ¿sí? Y empezó a ministrar. Entonces se notaba que como un río iba corriendo todo el poder de Dios sobre la gente. Y empezaron a alabar, empezaron a algunos hasta a caerse.
Simplemente porque una persona estuvo en la presencia de Dios, salió y empezó a ministrar. ¿Sí? De lo que había recibido lo trajo y lo dio. ¿Sí? De gracia haber recibido, da de gracia. ¿Sí? Entonces lo que recibió lo dio. Entonces uno podía notar que era como un canal que estaba pasando. ¿Sí? De su interior correrán ríos de agua viva. Se cumple la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y eficaz. ¿Sí? Es veraz la palabra del Señor. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de este profeta Elías. Elías era así, que estaba en la cueva, ¿sí? ¿Qué pasó? Él estaba en la cueva, estaba abandonado, quería morirse prácticamente, no se quería levantar. ¿Sí? Vino el ángel de Jehová, o sea, Jesucristo, se le presentó, le trajo comida. Dijo, Elías, ¿qué haces dentro de la cueva? Sal fuera. ¿Y qué pasó? Un terremoto. ¿Sí? Si vos analizás la imagen, Jesús estaba ahí, el ángel de Jehová. Cuando el Antiguo Testamento habla del ángel de Jehová, es Jesucristo. Eso se llama teofanía. ¿Sí? Es la presencia de Jesucristo corporizado en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, estaba dentro de la cueva con Elías. Pero dice que afuera estaba Dios. Y que Dios pasaba. O sea, podemos ver un cuadro de la Trinidad. ¿Sí? Se nota esto, si se pone a analizar ese texto. Dios estaba completo ahí en ese lugar. Los montes se rompían, los árboles se quebraban. Pero cuando pasó la brisa suave, ahí Elías se dio cuenta que estaba el Señor y se cubrió. Estaba pasando el Espíritu Santo ahí. ¿Se entiende? Entonces, vayamos a 2 de Pedro 3:13. Entonces Jacob luchó con Jesucristo. Jacob luchó con Jesucristo, ¿sí? Fue el que le dio en la cadera, lo descoyuntó. Segunda de Pedro 3:13. ¿Lo tenés? Sí. Bien. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Mora la justicia, ¿sí? No va a morar otra cosa. ¿Por qué? Porque el plan de Dios se va a cumplir, va a terminar, va a llegar a su ciclo, se va a cumplir en justicia, ¿sí? Vayamos a Génesis 1:28, perdón, Isaías 45:18. Y muchos dicen no, porque el hombre se equivocó cuando Dios lo puso acá, cayó en pecado y estaba dentro del plan de Dios. No es que Dios tiene un plan B. Dios siempre tuvo el mismo plan para el hombre. ¿Sí? No se equivocó nunca. Dicen, no, porque 45:18, Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es el Dios que formó la tierra, que la hizo y que compuso y no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová y no hay otro. Bueno, este pasaje tiene que ver con Génesis 1:1, ¿sí? Creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y también, o sea, tiene que ver, vamos a Génesis 1:28, yo se los leo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. ¿Vio? ¿Para qué puso al hombre? Para que se multiplique, para que bendiga la tierra, para que señoree. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Cayó en pecado. ¿Sí? Pero todo esto estaba contemplado por Dios dentro de su plan de salvación. Si no, ¿qué iba a salvar? ¿Sí? Dios desde su eternidad ya planificó todo. Ya tenía todo el plan armado. ¿Verdad? Que una vuelta vi una película vieja, esas antiguas, de Noé. Era muy graciosa, porque en un momento sale Noé medio loco del arca y Dios le dice que largue un cuervo. Y el cuervo, no sé... No volvió más. No volvió más, no sé qué le ¿Qué pasó. pasó? Claro, y Noé se le quejó al Señor, le dijo... ¿Qué pasó? ¿Qué mandaste? No, este no sirve. No, lo que pasa es que el cuervo es un pájaro de mal agüero, me equivoqué. Decía la película. Entonces el hombre piensa que Dios está equivocado, ¿sí? En todo lo que ha escrito y en todo lo que hace.
Pero sin embargo, Dios es perfecto en todos sus planes, en todo lo que hace, en todo lo que el propósito que tiene para nuestras vidas, ¿sí? Tanto para el plan universal, tanto para el plan terrenal y tanto para el plan individual de cada individuo. Dios es perfecto y todo lo ha unido en un plan de salvación, ¿sí? Para que todos gocemos, porque dice la Escritura que ya nos ha sentado en lugares celestiales, ¿sí? Es parte del plan, ¿sí? Plan de salvación. Romanos 8:29. Y vamos a ver un poquito el tema de la predestinación acá. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Bien, en Gálatas 4:19, no lo busquen, yo se lo leo, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Vio? Tiene que ver con la imagen del Señor que va a ser formado en nosotros. Y en Efesios 4:13, anótenlo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Dios quiere que seamos igual a su Hijo Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Con nuestros méritos, con nuestras fuerzas no podemos. Tiene que ver con ahora el Espíritu Santo en nuestra vida, que es lo que hablábamos el otro día, ¿no? El alfarero, ¿sí? Estaba en la piedra, ¿sí? Estaba formando. ¿Cómo? Gálatas 4:19 y Efesios 4:13. Filipenses 3:20-21, a ver qué es lo que nos dice. Filipenses 3:20-21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Miren qué importante este versículo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? Veo que en el documento dice, dice el nombre, no, acá tengo, justo fui a hacer registro el otro día y me anda gastando plata. Dice, bueno, apellido, ¿sí? A qué rama o qué genealogía pertenezco, el nombre, ¿sí? Como me han llamado mis padres, la nacionalidad, ¿sí? Argentino. Acá hay una fecha de vencimiento, pero no es mi muerte, ¿eh? Es 27, 2027. Bueno, y tiene un número, ¿sí? Y una dirección donde donde nos pueden ubicar, ¿sí? Y decir, bueno, ¿usted de dónde es? ¿De qué país es? Yo soy de Argentina, acá está mi documento, ¿sí? Lo muestro porque es legal, ¿sí? Es legal. A cualquier país que vaya, yo tengo que ir con mi documento, con mi pasaporte. Le dice de dónde provengo, qué nacionalidad tengo, cuál es mi apellido, cuál es mi nombre, qué edad tengo, ¿sí? Cuál es mi fecha de nacimiento. Entonces están todos los datos personales, ¿sí? Donde otra persona me puede registrar a mí, puede saber de dónde vengo, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? Yo cuando, no sé si les pasó que le dicen a alguien, algún compañero de trabajo, de la universidad, no sé dónde, dice, vos tenés algo distinto, vos algo raro tenés, y soy cristiano. ¿Ven? La ciudadanía se nota, ¿sí? Uno cuando ve a una persona, no sé, del campo, ¿sí? Dice, bueno, este hombre, o vestido de gaucho, dice, este hombre es del campo. A veces paran ahí con las camionetas en la puerta del banco, unas camionetas grandísimas, y se bajan con el termo, el mate, las alpargatas, la bombacha, el cinturón. Este es de afuera, este debe ser de Lado Saladillo, de aquella zona. Entonces, claro, uno identifica por la vestimenta, tal vez por la forma de hablar, la región. Si una persona que viene acá a Buenos Aires y me habla con el tono cordobés, yo sé que es cordobés, ¿sí?
todo, hay detalles en nuestra vida que nos delatan nuestra ciudadanía, o de dónde somos, nuestra región. Y nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? ¿Qué pasa? El Señor nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Entonces ahora pertenecemos como ciudadanos del reino de Dios. ¿Se entiende? Y esto tiene que ver con el plan de salvación, ¿sí? Porque no hay milagro más grande que el plan de salvación para la vida de un hombre. El Señor toma a una persona en el mundo, la aparta, ¿sí? Para salvarlo, lo santifica, lo limpia, le perdona todos los pecados, lo justifica delante de Él por medio de Jesucristo y lo vuelve a insertar en el mundo y lo mantiene en santidad para Él. Ese es el milagro más grande, la salvación. Muchos buscan milagros económicos, prosperidad económica, buscan que sus empresas crezcan o empezar con... Está bien, no está mal, pero lo importante es el milagro de la salvación. ¿De qué me sirve tener tantas cosas si no soy salvo? ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Porque un día va a ir a apagar todo el agua de fuego, todo eso. ¿Y qué le voy a decir? Señor, la chacra que tenía allá... La camioneta, la Rayos, la Hilux, no sé. Dámela, me la tiraste al agua de fuego, lo que me costó. No tiene valor alguno, todas esas cosas ya no tienen valor. ¿Sí? Entonces lo importante es la salvación. ¿Amén? Filipenses 3:20-21. Lo acabamos de leer. Primera de Juan, espere que lo marco. Primera de Juan 3:2-3. 3 o 2, 3. 3, capítulo 3, versículo 2 al 3. Falta alguien. Léelo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Amados, ¿sí? Ahora somos hijos de Dios, dice. El Padre nos ha adoptado por medio de Jesucristo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque este cuerpo corruptible no va a estar más. Este cuerpo corrupto no va a estar más, va a estar el cuerpo glorificado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga en su segunda venida, seremos semejantes a Él, ¿sí? Porque en el arrebatamiento Él nos va a transformar. Vamos a tomar el cuerpo, el mismo cuerpo que Él tiene, para poder estar delante de su presencia, si no vamos a morir, ¿sí? Seremos semejantes a Él, semejantes dice, ¿sí? Porque Él tiene la primacía. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto nos habla de la unidad del plan, ¿sí? De Génesis 1.1 de la creación hasta Apocalipsis 22.1.5. ¿Qué nos dice Apocalipsis 22.1.5? Apocalipsis. Te miro a vos porque estoy esperando que leas, pero no lees. Hoy no puedo leer. Hoy no puedo leer. 22. 1.5. Pero lo dejo que aprendan. Claro. Si no, ¿Del 1 al 5? Del 1 al 5, sí. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo, ¿no? Qué bueno. Y nosotros estamos buscando un terrenito que alguien nos venda.
con lo que cuesta, y el Señor ya te va a dar todo. Por eso ahí en Efesios hablaba de la humillación, Y la humillación. digamos, era la parte más fundamental que había que tomar, la persona que tenía que tomar, era esa participación. No, claro, tiene que ver con el corazón. Claro. Lo que estuvo predicando Dani el otro día. ¿Sí? Quiero tu corazón. Quiero tu corazón. Si Dios está interesado en el corazón del hombre. Por eso ha puesto el plan de salvación. Porque Dios quiere el corazón. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Y busquen esta palabra en Eclesiastés 3:15. Está por ahí Eclesiastés, adentro de la Biblia. No me acuerdo. Sí. Eclesiastés 3:15. ¿Y Hebreos cuánto fue? Hebreos 13:8. Eclesiastés 3:15. ¿Se lo leo? Dice así, pero anótenlo, Eclesiastés 3:15 porque es importante. Aquello que fue, miren, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Parece un trabalengua. Y Dios restaurará lo que pasó. Esto tiene que ver con la eternidad. Lo que ha de ser ya fue. Aquello que fue ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. El plan de Dios llena todo el universo de justicia y esto implica que lo llenará de justos. ¿Sí? ¿Para qué quiere Dios tantos planetas? A ver. ¿Para nosotros? Para nosotros. ¿Sí? Hay que poblar. Hay que poblar el universo. Ese es el plan de Dios universal. Eso no necesitamos Marte. Allá, no comprar nada en Marte. ¿Por qué el hombre se afana? Ya tienen el terrenito. Bueno, ¿qué le puso en la cabeza al hombre? Ahora quiere comprarlo, dice. Claro, sí. Gente, sí. Yo me voy a poner a gente que empieza a vender terreno y los pagan, y los pagan. ¿Por qué le puso en la cabeza o en el corazón del hombre que tiene que ir a poblar otro planeta? No, o sea, la gente, por lo que yo escucho, ¿no? La gente es como que piensa que la Tierra va a ser destruida por la contaminación y entonces van a tener que mudarse de planeta. El hombre tiene puesto en su mente, en su corazón, o el mismo diablo sabe que se acerca al fin. Entonces lo ha plantado en la mente de muchas personas, en especial los científicos, los que trabajan en estas áreas. ¿Sí? Se va a terminar agua. Claro, y que también el diablo sabe que el plan de Dios es universal y que tiene que poblar otros planetas, entonces quiere adelantarse. El diablo siempre se adelanta, porque el diablo conoce misterios que nosotros no conocemos. ¿Sí? Entonces el diablo siempre se adelanta a un montón de cosas. Nosotros venimos siempre de atrás. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con esto? Es que el diablo, ¿qué es lo que quiso en un momento cuando se rebeló contra el Señor? Dijo, subiré a los cielos y me sentaré en el trono de Dios. ¿Sí? Entonces, Él quiere gobernar. Aunque ya está destruido, Él quiere. O sea, va a intentar hasta el último. ¿Sí? Porque está todo escrito y se va a cumplir tal cual están las Escrituras. ¿Sí? Entonces, le ha plantado en el corazón del hombre, ¿sí?, hacer la Torre de Babel. Y el hombre edificó la Torre de Babel, ¿sí?, y vino Dios y la destruyó. Los confundió. No se entendían entre ellos. No se entendían entre ellos. ¿Sí? Les trabó la lengua. Pero la Torre de Babel ahora está siendo creada en la mente de los hombres. ¿Sí? Todo este plan de querer poblar la Luna, Marte y no sé qué otras cosas más, tiene que ver con la Torre de Babel. ¿Sí? El diablo no se ha cansado en todo esto. Le crea la fortaleza en la mente y en base a eso. La Torre de Babel está creada acá en la mente de los hombres, o sea, es todo a través del sistema tecnológico que hoy en día tenemos. La televisión, internet, todo eso va ministrando las vidas, va ministrando a las personas. ¿Sí? Entonces, todo eso es parte del plan del diablo, de la destrucción del ser humano. ¿Viste? Cuanto más almas se lleva al infierno con él. Entonces, es parte de su plan, porque él también quiere destruir la obra de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el libro de Primera de Crónica. ¿Sí? Primera de Crónica vamos a encontrar todos nombres. Decimos, qué libro aburrido. No.
tiene que ver con el plan de salvación. Dios preservó a esas personas, ¿sí?, para poder llegar hasta Jesucristo que naciera. ¿Se entiende? Entonces, no es menos importante que otro libro. Ojalá mi nombre estuviese en el libro de Crónica. ¿Se entiende? Entonces, todas las personas que están escritas ahí es porque formaron parte, de alguna manera, del plan de salvación del Señor. Tiene que ver con Génesis 3.15. ¿Sí? Ahora vamos a leer Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Este le dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Bien. Es digamos, el anuncio, el primer anuncio de salvación. Nacerá del linaje, ¿sí?, un salvador. ¿Sí? El diablo va a querer aplastarlo, pero no va a poder. ¿Sí? Y vamos a Génesis 6.6. ¿Sí? Creo que está ahí, si no me equivoco, 6.6. A ver, léemelo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. El Señor tenía dolor en su corazón a causa del pecado del hombre, pero eso no quitó el plan de salvación. ¿Sí? Aunque lo había desobedecido, pero igual preservó a Noé en un arca para continuar con el plan de salvación. ¿Se entiende? Sí. Y hay una parte, Génesis, no me acuerdo, bueno, que habla de los gigantes, no me acuerdo ahora bien el pasaje. En el capítulo 6 tiene que estar también, ¿no? Sí, el 4. 6.4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, los ángeles caídos, los hijos de Dios eran los ángeles caídos que salieron, abandonaron su morada, ¿sí?, donde Dios los había puesto por haber pecado, contra él, rebelarse, y fueron y vieron a las hijas de los hombres que eran bonitas y les engendraron hijos. ¿Sí? Y de ahí nacieron los gigantes, los anaseos, Anak, la tribu de Anak, ¿sí?, que estaban entre los filisteos. Y hay comprobaciones científicas acerca de eso. Se encontraron esqueletos de gigantes, en el área geográfica donde la Biblia dice, donde habitaban los filisteos. ¿Sí? Entonces el diablo siempre ha querido destruir el plan de salvación, ¿sí?, destruyendo o degenerando la raza humana. ¿Se entiende? Entonces, siempre va a querer intervenir en el plan de Dios. Siempre va a querer intervenir en el plan personal que Dios tiene para cada uno, ¿sí?, en el plan familiar, en el plan universal, en el plan de la tierra, ¿sí?, para esta tierra. Vamos a Isaías 45:18. Y esto tiene que ver con el universo. ¿Sí? Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Es el 45:18? Sí. Lo hemos repasado eso. Ya lo hemos pasado. Sí. Sí. Habla de la tierra, que es habitada. Dios la creó, no la creó vacía, sino habitable. ¿Sí? Dice, ellos como la tierra serán habitados y habitables. ¿Sí? Está hablando de los planetas, ¿sí?, de los otros planetas. No sé cómo decir los planetas porque no son planos. O sea, me suena raro, lo dije el otro día, pero bueno, los otros planetas, vamos a decirlo así, vamos a dejarlo ahí para... Cuerpo celestial. Cuerpo celeste. Ahí está. Cuerpo celeste. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sí? Y los mansos, ¿sí?, está hablando de los judíos salvos. ¿Sí? Ellos van a recibir, ¿sí?, la tierra en heredad para gobernarla. ¿Sí? Isaías 60:21 dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. ¿Sí?
60:21, Isaías 60:21, habla de la tribu de Israel, ¿sí? Los que van a salvarse después de la tribulación, esos 144.000 que van a ser preservados, ellos van a empezar a gobernar la tierra, ¿sí? A ellos, Tierra nueva. la tierra nueva, ellos heredarán la tierra, los mansos. ¿Y nosotros los gentiles? Nosotros no somos gentiles, nosotros somos la iglesia del Señor. Ah, no, bueno. Ahora vamos a ver, porque claro, están los gentiles, ¿sí? Antes de la ley, ¿sí? Los justos antes de la ley, antes de que Dios le dé la ley a Moisés, ¿sí? No había ley, ¿sí? Entonces había justos también, como también había pecadores. Entonces Dios preservó a los justos, a esos gentiles también. Después de la ley, ¿sí? Dios juzga a través de la ley. ¿Se entiende? Ahí tenemos otra etapa, ¿sí? Y después tenemos la etapa de la gracia, donde está la iglesia, nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, hay justos antes de la ley, ¿sí? Como Set, Noé, ¿qué más? Enoc, bueno, Enoc fue arrebatado, caminó con el Señor, bueno, un montón que nombra la Biblia, esos son justos, ¿sí? Y hay otros que no nombra la Biblia, que estuvieron en la tierra, pero también son justos, ¿sí? Entonces, después de la ley, ya el Señor empieza a juzgar a partir de la ley, con la ley, ¿sí? Y después esa misma ley la planta en el corazón del hombre, para que el hombre entienda cuál es la diferencia entre el bien y el mal. Y después estamos ahora en la etapa de la gracia de Dios, que somos la iglesia. Isaías 60:21 ya lo dijimos. 1 Corintios 2:9. Entonces tenemos un plan universal. El Señor quiere poblar el universo con los gentiles. Esto lo va a hacer con los gentiles, ¿sí? Un plan para la tierra que va a ser gobernada por los justos de Israel, ¿sí? Y un plan individual para la iglesia, que ahora lo vamos a ver. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, Dios preparó ya cosas de antemano para nosotros, ¿sí? Para su iglesia. Entonces, son cosas que todavía no hemos visto ni oído, ¿sí? Como leíamos en Apocalipsis, ¿sí? Eso no lo hemos visto, lo leemos nada más, pero una cosa es verlo, presenciar y oír el sonido de ese río, de aguas claras, ¿sí? Los árboles que son para la sanidad de las naciones, ver todo eso, todo ese misterio que todavía está como oculto, que todavía no se manifestó, va a ser distinto, porque no es algo que lo hemos vivido ahora, que lo estamos viviendo ahora, sino algo que Dios tiene preparado para nosotros. Dice, nosotros formamos parte de este plan y esto deberá motivarnos a trabajar hoy en el mismo. Dios extenderá su reino a través de todo el universo en la eternidad y nosotros participaremos en esto. Entonces, ¿por qué no trabajamos hoy en lo mismo, en el plan de Dios para extender su reino en los corazones de los hombres? Será una inversión en la eternidad. ¿Sí? Nosotros tenemos el gran tesoro en vasijas de barro, que es el poder del Evangelio. ¿Sí? Extender el reino. La iglesia le ha sido dada el poder de extender el reino. ¿Se entiende? Nosotros ya estamos trabajando en esto. Estamos trabajando en su reino, extendiendo el reino, ¿sí? Haciendo estas cosas para el Señor. ¿Se entiende? Entonces ahí vamos a ya participar en la actividad del reino, en la eternidad. Son los planes que el Señor tiene, ¿sí? Hay misterios, obviamente, que no el hombre conoce, ¿sí? Que no nos van a ser revelados hasta que lleguemos a su presencia. Hay cosas que no conocemos y que no podemos hablar tampoco. Podemos suponer como una cosa muy pequeña. No podemos imaginar todas las cosas que van a suceder. Todo el plan universal que tiene el Señor, el plan personal, ¿sí? Y Dios nos incluyó en ese plan. Por eso nos escogió de antemano. Dice, a ellos que llamó de antemano, desde su eternidad. O sea, a nosotros. ¿Sí? A
nosotros nos escogió. El Señor mismo Jesús dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Sí? O sea que no todos van a ser escogidos. Dios llama a todos a la salvación. Dios llama absolutamente a todos. Pero no todos van a poder alcanzarlo. No todos quieren alcanzarlo. ¿Amén? Vamos a la regla número 7, los tipos y cuadros. Tipos y cuadros. Y a ver que buscan en Romanos 1:20. ¿Está acá abajo esa? No, esa no está todavía. Ah, No. Esto es toda la parte nueva. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Si vemos una planta, vemos una montaña, vemos, no sé, el mar, el océano, decimos, bueno, esto es parte de la creación. Pero si esto es parte de la creación es porque hay un creador. O sea, toda la naturaleza que nosotros vemos nos habla de que hay un creador. ¿Se entiende? Entonces, nadie tiene excusa de decir, no, Dios no existe. Entonces, todo lo que está a nuestra vista nos habla de que Dios existe. ¿Por qué? Porque alguien los creó, alguien lo tuvo que haber hecho. ¿Sí? Los científicos ven el universo, los planetas, los redondetas, los planetas, los cuerpos celestes, ¿sí? Ven las estrellas, ven todo. Entonces todo eso está perfectamente alineado y ellos saben que está perfectamente alineado y matemáticamente alineados. ¿Sí? Cada uno en su órbita y cada uno en su lugar. Y ninguno se sale. Entonces eso me habla de que alguien los hizo, alguien los creó. ¿Sí? El mar, ¿por qué el mar se mantiene ahí y no traspasa? Porque alguien le dio una orden. ¿Sí? ¿Cómo? Que Dios le puso límites. Dios le puso límites al mar, al océano. ¿Se preguntaron eso? ¿Por qué no se pasa? Teniendo tanta fuerza, tanta profundidad. Es verdad, ¿por qué no se pasa? Es porque Dios le puso un límite a todo eso. Un estatuto. Y cuando pasa esos terremotos y eso, ¿por qué? Los terremotos son por ¿viste cuando los tsunamis Sí. y por los terremotos internos, que las placas tectónicas que se golpean en las cordilleras mandan toda la onda expansiva por el mar o por tierra, depende para dónde salga la ola expansiva. Entonces sucede en Chile y va para el otro lado, la onda expansiva. Entonces ahí sucede el tsunami. Igual es porque Dios lo permite. Tal cual, es parte por eso de... te preguntaba. es parte del plan de Dios, porque dice que Jesús mismo dijo en las Escrituras, van a haber tiempos donde va a haber terremotos, guerras, rumores de guerra, y de todas clases. Entonces todo eso está sucediendo. Vamos al Salmo 19, del 1 al 6. A ver qué es lo que nos dice. Estamos en los tipos y cuadros. Vamos a ver qué son los tipos y cuadros. 19. Del 1 al 6. Lean. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz.
Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Amén. Del 7 al 11. ¿Vio? No hablan, pero sin embargo hablan. ¿Sí? Dan testimonio del Creador que nos hizo. ¿Sí? Del 7 al 11, a ver qué es lo que nos dice. El Salmo 19, del 7 al 11, sí. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tus siervos además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. La palabra del Señor hizo todas las cosas. ¿Sí? Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Si Dios dijo. Y Dios dijo. En el Evangelio de Juan 1 empieza, el verbo era Dios, ¿sí? y estaba con Dios, ¿sí? Por medio de él fueron hechas las cosas. ¿Sí? Entonces la misma palabra da testimonio de que Dios es el creador. Y tenemos un cuadro, por ejemplo, que es un cuadro. ¿Por qué en la segunda parte no habla de la justicia de Jehová? ¿Cómo? Acá en la segunda parte habla de la justicia de Jehová. Tiene que ver con la palabra de Dios, con la justicia del Señor, los juicios, ¿sí? Porque el juicio se emite por palabra. ¿Sí? Entonces la palabra del Señor es justa, ¿sí? Y es eficaz, más tajante que espada de dos filos, ¿sí? Entonces es viva, es una palabra viva. Cuando yo leo hoy un versículo, me habla de una cosa, en lo personal, ¿no? Y lo leo el año que viene y me va a hablar de otra cosa. ¿Por qué? Porque es viva. Entonces me habla de justicia, de algo justo. ¿Sí? Y solamente los justos pueden entender la palabra del Señor. Los que han sido justificados por medio de la sangre. ¿Por qué? Porque se identifican con el Señor. ¿Sí? El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí? Entonces, si yo oigo la voz del Señor es porque realmente pertenezco a su rebaño. ¿Sí? Miren Lázaro, cuando estaba muerto. Lázaro era la oveja del Señor. Entonces dijo, Lázaro, sal fuera. Si no hubiese dicho nada, o sea, no lo hubiese nombrado, o hubiese dicho, sal fuera, salían todos. Pero dijo, es específico. claro, específico, Lázaro, sal fuera. Entonces su oveja oyó la voz y obedeció. ¿Sí? Las ovejas oyen la voz del pastor, ¿sí? Y obedecen. Entonces, la palabra del Señor es justa. Cuando nosotros oímos la voz del Señor, estamos oyendo una palabra de justicia. ¿Sí? Algo justo. Y a veces a nuestra carne no le gusta la justicia de Dios. La incomoda. Incomoda los pensamientos. No, esto tiene que ser así. No, el Señor te equivoca. ¿Querés buscar la vuelta para ver? Claro, el hombre, la carne, el viejo hombre, la carne, claro, trata de razonar la palabra del Señor, ¿sí? Trata de buscarle la vuelta para justificar su pecado, su propio pecado. Claro, y no le encuentra la vuelta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es justa, es recta. ¿Sí? Me habla de justicia. ¿Y qué son los cuadros? Si el otro día estuvimos hablando un poquito de los cuadros. Un cuadro común. ¿Sí? Un cuadro de un pintor. Me habla de algo, ¿sí? No sé, un paisaje, no sé, la salida del sol. Lo que quiere expresar el pintor me lo dice a través de un cuadro, una pintura. Y Dios nos habla a través de la creación. ¿Sí? Por ejemplo, el sol es un cuadro de Jesucristo. ¿Sí? Es una imagen. ¿Sí? Lo podemos representar como Jesucristo, el sol. ¿Sí? La luna representa a la iglesia, es un cuadro de la iglesia. Y la tierra es un cuadro del mundo. ¿Sí? La luna no tiene luz propia. Refleja la luz del sol. ¿Sí? Y la transmite a la tierra, en medio de la oscuridad, en medio de la noche. ¿Sí? Entonces nosotros como la iglesia no tenemos luz propia. Reflejamos o transmitimos la luz que recibimos de parte del Señor. ¿A dónde? Al mundo. Al mundo que vive en tinieblas, en oscuridad. ¿Sí? Y hay un par de cosas que quería que veamos. Por ejemplo,
un eclipse lunar es un cuadro del creyente carnal. El eclipse lunar ocurre por la interposición de la Tierra entre la Luna y el Sol. Es un cuadro de la vida de un cristiano que ha dejado que el mundo se interpusiera entre él y Cristo. No refleja la luz del Sol porque el mundo está en medio. Por esto los del mundo no pueden ver un testimonio de Cristo en su vida. Él se ve tan oscuro como el mundo en que vive. Un eclipse solar es un cuadro de un creyente orgulloso y egoísta. ¿Sí? Este es terrible. El eclipse solar ocurre por la interposición de la Luna entre el Sol y la Tierra. O sea, la Luna se pone delante del Sol, ¿sí? Y se hace ver, Ese es el cristiano egoísta y orgulloso que dice, acá estoy, ¿sí? el apóstolo, el manager de la fe, ¿no? Una vuelta estaba escuchando una radio, ya lo conté el año pasado, sonaban las trompetas y presentamos, aquí se encuentra nuestro apóstol, nuestro pastor, nuestro guía, nuestro manager de la fe, y las trompetas sonaban y aparecía el pastor. Y pensé que iba a venir, no sé, Pedro por lo menos. Claro, mínimo. Pablo, pero no, era otro apóstol, no sé qué. No acá, Son terribles. Tienen que vender. Y bueno, sí, es parte del marketing. Sí. El eclipse solar ocurre por la interposición de la Luna entre el Sol y la Tierra. Un cuadro del cristiano que se ha puesto entre el Sol, o sea, Cristo, y la Tierra y el mundo. Por esto lo del mundo solo ven la Luna, o sea, el cristiano, y no el Sol, a Cristo. La Luna bloquea la luz del Sol y solo ven la roca muerta que es la Luna. Cuando andamos orgullosos y egoístas, nos ponemos entre Cristo y los de este mundo y dejamos de reflejar la luz del Evangelio. Este es un ejemplo claro, muy claro, ¿sí? De esas mega iglesias, como por ejemplo lo voy a mandar al frente Joel Osteen, ¿sí? Él es el artífice, el grande, es la estrella, ¿sí? Y no habla de Cristo. No tiene nada que ver con Cristo, ¿sí? Tiene que ver con el humanismo, la psicología, la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. ¿Y Cristo? No sé. ¿Se entiende, no, esto? ¿Sí? Los del mundo solo pueden ver la sombra negra del creyente orgulloso porque está exaltándose a sí mismo y no dejamos que la luz de Cristo se manifieste en su vida. También hay otro fenómeno que ocurre cuando la luna y el sol se ven juntos en el cielo durante el día. ¿Sí? ¿Vio? Así es, esto es un cuadro del milenio, cuando Cristo, el sol, y la iglesia, la luna, reinarán juntos sobre el mundo, o sea, sobre la tierra. Pero Cristo Jesús, porque Él siempre tiene, aunque el sol y la luna se pueden ver a la misma vez, la gloria del sol es mucho más brillante que la de la luna, ¿sí? Cristo tiene la preeminencia. Mateo 24:37. ¿Se entiende, no? Este cuadro, esta comparación, ¿sí? Porque Dios habla a través de la creación, de todo lo que Él ha creado, habla de Él. Mateo 24:37. Mateo 34:37. Mateo. 24:37. Mateo 24:37. ¿Qué es lo que nos dice? Más como en los días de Noé. Sí será la venida del Hijo del Hombre. Amén. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo fue en los días de Noé? Había que mucha gente perdida, pecadora, había maldiciones, había mucha violencia, ¿sí? ¿Y qué pasó después? Dios le mandó a quién? A Noé a hacer un arca, ¿sí? Metió a los animales adentro, a la gente, y empezó, se burlaba, ¿sí? Le decían el loco de Noé. Pero el tipo, calladito la boca, obedeció al Señor, ¿sí? Entonces un cuadro de la venida de Cristo, ¿sí? Del arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? El arca de Noé, ¿sí?
se salvaron unas personas que estaban dentro del arca, ¿sí? Entonces un cuadro del arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? En el momento antes del juicio, ¿sí? Se arrebataron, los arrebató, ¿sí? Los guardó, los preservó sus vidas, ¿sí? Del juicio, del gran juicio, ¿sí? Y antes también hay otro cuadro que nos habla de esto del arrebatamiento, que es Enoc. Enoc caminó con el Señor y fue arrebatado, ¿sí? Enoc caminó con el Señor, fue arrebatado, un cuadro del arrebatamiento de la iglesia, antes del juicio, antes de que venga el diluvio de Noé, ¿sí? La época de Noé. También otro cuadro. Vemos también otro cuadro cuando Dios le manda a Abraham matar a Isaac, ¿sí? Dios proveerá, iban con la leña, el fuego, pero faltaba ¿qué? El cordero, ¿sí? Caminaron 3 días y vieron el monte Abraham y dijo, bueno, acá es. Dejó a los siervos con los animales abajo, se llevó al muchacho para arriba. Estamos hablando de que Isaac tenía unos 25 años, o sea que un hombre que tenía fuerza, ¿sí? Y llevaba la leña. No era un pibito, nada. Ya tenía barba Isaac. Tenía ya su edad, claro. Y subieron al monte, ¿sí? Y miren que Isaac no se resistió, ¿sí? Puso la leña, lo puso Isaac arriba de la leña, lo ató y se dispuso a matarlo. Y Isaac, nada. Isaac obediente, ¿sí? Como Cristo, obediente, ¿sí? Era un cuadro de Cristo. Entonces levantó su cuchillo para matar al muchacho y el Señor que le dijo, no mates al muchacho, no lo toques, ¿sí? Y vio que un carnero, enredado a los cuernos de una zarza, ¿sí? El sustituto, Jesucristo, ¿sí? Sustituyó al hombre, ¿sí? La ira, el castigo que nosotros merecíamos, ¿sí? Lo tomó Jesucristo en la cruz del Calvario. Un cuadro, tenemos de la muerte de Cristo en la cruz en lugar nuestro. Vio que la Biblia habla de todo, habla de todas esas cosas. Bueno, vamos a la regla número 8, la interpretación privada. Esto vamos a hablar un poquito. Me gusta porque interpretación privada. Interpretación privada. Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. ¿Sí? ¿Por qué les parece que no puede ser privada? Porque es para todos. Simplemente por eso. Porque es para todos. Dios preservó su palabra, ¿sí? La guardó, ¿sí? Y la dio para todos, ¿sí? Pero históricamente, ¿qué ha pasado? No, profecía. Con la profecía cumpliremos. No, pero históricamente en el mundo, ¿qué ha pasado con la palabra del Señor? Se escondía, sí, ¿por medio de quiénes? De los sacerdotes, ¿verdad? No, de los hermanos. La Iglesia Católica. Sí. La Iglesia Católica, ¿sí? Ha escondido la palabra de Dios y la ha guardado, ¿sí? La Santa Inquisición, esos brujos que leían la palabra de Dios y la interpretaban, ¿sí? Entonces no se podía leer la palabra de Dios, estaba prohibidísimo, y el que la leía lo acusaban de brujería para matarlo, una excusa para matarlo. Ahí César está contento porque hemos empezado a hablar de los católicos. De los católicos. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica la interpreta en forma privada, ¿sí? Entonces, no es la ley fundamental de la Iglesia Católica la Biblia, sino los edictos papales, ¿sí? Todo lo que tenga que ver las doctrinas, ¿sí? Que se establecen en la Iglesia Católica, ¿sí? Que se sacan de algunos versículos. ¿Sí? Veo que no podemos hacer doctrinas de versículos aislados, sacándolo de contexto para elaborar doctrinas. Y la Iglesia Católica lo que ha hecho es eso, quitar versículos aislados, sacándolo de contexto, para elaborar doctrinas. ¿Sí? Primer mandamiento. ¿Cómo es el primer mandamiento? ¿Alguien se lo acuerda?
Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu fuerza, y no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque eso es abominación a Jehová. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo el católico? Lo tomó por la mitad. ¿Sí? A su conveniencia. A su conveniencia, porque el tema de las imágenes está lleno. Pero ¿sabes que no lo entienden los católicos? No, sí, yo era católico. No lo entienden. No entendía. Es más, mira cómo es raro, como dicen, no vos una rara. Claro, sí, es cierto. Encima Es te cierto. salen con la... Claro, ¿cómo no vas a adorar algo que ves? No, ellos adoran lo que ven, no lo que no ven. La cosa que tienen es la serpiente de oro. La serpiente de oro también. Hay un montón de cosas que se han sacado, ¿sí?, de la Biblia para elaborar doctrinas, ¿sí? Y eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios es otro, ¿sí? No podemos elaborar doctrinas de pasajes aislados, ¿sí?, a mi conveniencia. O han quitado pasajes de la Biblia porque no les convenía, ¿sí? Por ejemplo, en Corintios, cuando habla de los homosexuales, que no entran, no tienen heredad en el reino de Dios, no van a entrar, no son salvos, ¿sí? Bueno, hay iglesias que han aceptado homosexualismo dentro del lesbianismo, dentro de sus iglesias le han quitado ese pasaje por completo. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque ellos tienen la necesidad de justificar su pecado, ¿sí? Entonces, como para redondear la idea, la Iglesia Católica sería como un poder político, entonces, no referente a lo que es... Tiene que ver con un poder político. O sea, no se refiere a una... Es un poder espiritual. Claro, pero si miramos así crudamente, es político. Político, sí. O sea, si vamos a la historia, ¿sí?, el que tenía tierras, ¿quién era? El obispo. El obispo era dueño de tierras, al igual que los reyes, ¿sí? Tenían la misma altura prácticamente, ¿sí? El Papa también, ¿sí? Por ejemplo, Ciudad del Vaticano. Es una ciudad. Está hablando de una ciudad. Sí, claro, tiene todo, es una ciudad completa, ¿sí? Entonces estamos hablando de un poder, ¿sí? Claro. Entonces tal cual. Dentro de sus tierras, el obispo tenía siervos, ¿sí? Tenía gente que le labraba la tierra, que le daba de comer, ¿sí? Entonces tiene que ver con el poder que está sobre la tierra, un poder maligno, ¿sí? ¿Por qué? Porque se emparejaba con el rey, con los políticos hoy en día también, entonces están metidos también en cosas políticas, ¿sí? Y sí, de hecho intercede en las naciones cuando hay guerra, es como una voz, digamos, de paz. Claro, tiene que ver con la masonería, el poder espiritual, uno de los gobiernos espirituales, ¿sí? Fíjense, donde va el Papa, al país que va el Papa, atrás va Obama. Claro, fíjense eso, ¿sí? Y el Papa es el que va a unir, el que está uniendo, ¿sí? Después hay problemas. Tal cual. Después que se va el Papa, hay problemas. Hay problemas. Sí. Porque no arregla nada, digamos. Él abre puertas. Abre puertas, después viene un político, un presidente, ¿sí?, para tratar. Primero Cuba, ¿sí? Entró el Papa, Obama, se arreglaron, ¿sí? Obama, bueno, el Papa siempre está en conexión con Argentina constantemente, ¿sí? Le abrió la puerta a Obama, se arreglaron con Macri, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? El Papa estuvo en un montón de países, en México, en Brasil, ¿sí? Y Obama estuvo ahí en esos lugares. Entonces, el Papa abrió puertas para un gobierno mundial, ¿sí? Para establecer salió un video hace ya unos meses de que había un musulmán, había un judío, y bueno, había un montón de religiones y estaba el Papa ahí diciendo de que había que instaurar la paz y toda esa historia y que estaban todos juntos. Tal cual. Después, bueno, uno de los referentes que vamos a ver en este tiempo es Putin, el presidente de Rusia. Muchos lo ven como, bueno, un santito, el tipo que arregla las cosas. Es el que va a manifestarse después. Lo vamos a ver de acá a un tiempo. ¿Sí? Es uno de los que yo creo que se van a manifestar con mucho poder. ¿Sí? Pero bueno, va a dar el espacio inicial para que todo... Exactamente, sí. Pero vamos a continuar con el tema de la regla, ¿sí? Tenemos que saber qué es lo que dice el pasaje que estamos estudiando,
¿sí? Históricamente, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? ¿Sí? Culturalmente, cómo se comportaba la gente, qué costumbres tenían, ¿sí? Y es difícil a veces estudiar un pasaje, ¿no? Porque no encontramos todas las cosas, pero la Biblia se responde a sí misma, ¿sí? Tenemos que observar todo esto, la interpretación, la aplicación, o sea, ¿qué dice? ¿Qué me está diciendo? ¿Sí? Históricamente, ¿no? Y ahora, ¿qué quiere decir doctrinalmente? ¿Y qué me está diciendo a mí personalmente? ¿Vieron las tres aplicaciones que estuvimos viendo el miércoles pasado? Histórico, doctrinal y personal. Bueno, aplicarlo al pasaje que estamos estudiando, ¿sí? Cuando sé interpretar la parte histórica, ¿sí? Voy a poder interpretar la parte doctrinal. Y ahí la personal va a ser mucho más fácil, ¿sí? Porque podemos decir, bueno, no sé, ojo por ojo, no sé, supóngase, mi cuñado se enojó conmigo y yo leo ahí ojo por ojo, diente por diente. No, está hablando de otra cosa, históricamente está hablando de otra cosa, doctrinalmente también, y en lo personal me está diciendo no. Anda a Mateo y lee Mateo 5 y... Busca un testigo y habla con él. Claro, sí, se entiende, ¿no? Sí. Que la Biblia se responde a sí mismo en todo esto. Vayamos a 1 Corintios 2.13, ya lo habíamos leído, espere que yo se lo leo. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Romanos 7.14. Romanos 7.14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Amén. Entonces tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre el espíritu y la carne. ¿Sí? Es constante. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar? La palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor? ¿Qué me está hablando? Bueno, históricamente pasaba esto, culturalmente esta situación, ¿no? Dentro de la palabra, ¿no? Y hay, digamos, hay libros que nos pueden ayudar, ¿sí? La concordancia, se llama la concordancia, ¿no? Inclusive en las Biblias, algunas tienen abajo o al lado del versículo, tienen una referencia, ¿sí? Que nos llevan a otros capítulos, ¿no? Y nos hablan de la parte histórica. Es como una Biblia de estudio, digamos. Claro, la concordancia es como una Biblia de estudio, ¿sí? Entonces, me dan pasajes para esclarecerme, ¿sí? De lo que me está hablando, ¿sí? Vayamos a Hechos 17:11. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. ¿Qué hacían? Escudriñaban las Escrituras para ver si esto era así, si era real, si era verdad. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Eran que más nobles. ¿Sí? Tiene que ver con la realeza, tiene que ver con la nobleza del corazón, con la humildad. No podemos ir a... veo que hay esas personas que dicen, bueno, a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. No, Dios está equivocado acá. Dios, no puede decir esto Dios. No, tiene que cambiarlo. Entonces se cree más que Dios, ¿no? Va con un corazón orgulloso, un corazón duro, a querer estudiar la palabra. ¿Sí? Entonces Dios le da lo que se merece. ¿Sí? Si él cree eso en su corazón, va a tener lo que cree. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un corazón duro, un corazón orgulloso. Entonces el estudiante de la palabra tiene que ser humilde, ¿sí? Abierto a ser enseñado por Dios, por la palabra. ¿Sí? ¿Vieron Naamán, el sirio? Sí. Que tenía lepra, ¿sí? Y iba de camino en el caballo y pensaba, ¿no? ¿Qué era lo que pensaba? Va a salir el profeta, me va a recibir, va a invocar a su Dios y va a bajar su Dios y me va a tocar y
Él pensaba eso, que iba a pasar así. Pero cuando llegó, ¿qué pasó? Lo mandó un siervo, ni siquiera salió el profeta. Qué grande que de pocas palabras decía, no decía mucho. Lo mandó el siervo, andaba a decirle que se lave 7 veces en el río. Y el tipo que se enojó, y se enojó mal, se ofendió. ¿Por qué? Porque no salió el profeta a atenderlo, a recibirlo, no invocó a su Dios, no bajó a Dios para tocarlo, no era como él había pensado. ¿Sí? ¿Y cuántas veces nos enojamos con Dios por situaciones porque no son como nosotros pensamos? ¿Se entiende? Sí, yo lo pasé. Nos estructuramos. Decimos, no, esto tiene que ser así. No, va a ser como Dios quiera, no como yo pienso. Amén. Sí, a todos nos ha pasado. Cabeza dura. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, exactamente. Y los tiempos son de Dios, no nuestros. No nuestros, solo de Dios. Entonces, nos estructuramos en nuestra mente o a veces cuando hay gente que pasa adelante y está dura, aflojante. Dejá que el Espíritu te toque. El Espíritu Santo es un caballero. Aflojá. Está como luchando con Dios, ¿no? Ahí está duro. Es como, no sé, el muñequito de He-Man, que estaba todo duro, todo trabado. Sí, y claro, se pone a luchar con Dios en lugar de arrojarse a los brazos de Dios. ¿Sí? Pasa mucho, ¿no, Juan? Pasa muchísimo. Es en serio, sí. Han oído la palabra, les ha llegado al corazón, necesitan de Dios, pero van a luchar contra Dios. Se equivocaron al final. Relájate. Si Dios quiere hacer la obra es de Dios, no nuestra. ¿Se entiende? Vamos a la regla número 9. Las palabras individuales. Esto es muy importante, el tema de las palabras individuales. Proverbios 30, capítulo 30, del 5 al 6. Del 5 al 6. 30 del 5 al 6. Proverbios 30. Perdón, ¿lo cambiaste plan por regla o...? ¿Cómo? No cambió. Regla número 8, las palabras individuales. Proverbios 30 del 5 al 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que esperan. En él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Amén. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Si toda palabra de Dios es limpia, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo tengo un vaso de agua que saqué de la zanja, ¿no? Bueno, ¿la tomarías si yo te la ofrezco? No. ¿Por qué? Es agua. Es agua. Es agua sucia, bueno, si tengo agua del dispenser, ¿no? Le pongo 3 gotitas de agua de la zanja. ¿La tomás? ¿Por qué? Si es agua, está más limpia que la anterior. ¿Por qué? Porque está contaminada. De alguna forma está contaminada. ¿Sí? Entonces, el Evangelio hoy se ha licuado de tal forma, ¿sí?, que está contaminado. ¿Sí? O me habla todo de podredumbre, ¿sí?, o, digamos, es muy sutil en algunas palabras, ¿sí?, que han mezclado algunas partes de psicología o de humanismo metidos dentro del Evangelio. Entonces el Evangelio dejó de ser limpio, dejó de ser puro. ¿Sí?
Entonces, Él es escudo a los que en Él esperan. Esto es lo importante, Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Sí? Cuando venga el diablo, ¿sí?, a tentarte o ponerte en alguna prueba, escrito está. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es limpia y es escudo para el que espera en Él. Para el que cree. ¿Sí? Si yo espero en el Señor y creo en el Señor, cuando venga la tentación o venga quien sea, escrito está. ¿Cómo hizo Jesús en el desierto? ¿Cómo enfrentó al diablo? Jesús tenía el poder de agarrarlo del cuello al diablo y tirarlo de vuelta, lo vimos, andate, no molestes. Pero ¿cómo le dijo? Escrito está. Escrito está. Resistid al diablo, ¿sí?, y él huirá de vosotros. ¿Y cómo lo resistimos? Con la palabra. Escrito está. ¿Amén? Entonces, el tema de las palabras individuales tiene que ver, ¿sí?, con la escritura que estamos leyendo, con las palabras, con la Biblia que estamos leyendo. ¿Sí? Hay un libro que se llama Dios habla hoy, ¿sí?, que su procedencia es católica, en realidad. ¿Sí? Por ejemplo, en Colosenses 1.14, ¿sí?, busquen Colosenses 1.14. Colosenses 1.14. ¿Qué es lo que dice? En que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, en Colosenses 1.14 del libro Dios habla hoy dice esto: por quien nos salvó y nos perdonó nuestros pecados. ¿Qué falta ahí? ¿Qué palabra falta? Y sangre. ¿Sí? Como que no hubo sacrificio. No hubo sacrificio. Quitaron el sacrificio de Jesucristo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y si vos la escuchás no te das cuenta. La tenés que analizar para darte cuenta que falta la palabra más importante. Después otra, Hebreos 9:22. Eso tiene que ver que el bautismo ya quedan limpios. ¿Cómo? Que el bautismo, que cuando bautizan a los chicos ya quedan limpios del pecado. Son salvos por medio del bautismo. Y ahí ya está. El bautismo de pila, que tiene que ver con Egipto, ¿no? Con... Claro, eso. Sí. Hebreos 9:22. Que dice que quita el pecado original. Tal cual, quita el pecado Y ahí original. ya están sanos. Ya está, sí, son más que Dios, porque Claro. ojalá no tuviesen ni el pecado original, ¿sabes qué? Estaríamos ya, claro, ya tendríamos el cuerpo glorificado. Pero bueno, veníamos por acá, pero... Sí. Hebreos 9:22, ¿qué es lo que dice? Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez por siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sí? Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sí? Acá habla también de la sangre, ¿sí?, pero no está la redención. Bien, otro más, a ver. 1 Timoteo 3:16. Porque estas palabras individuales que faltan o que cambian, te cambian todo el mensaje y lo que vos estás recibiendo. ¿Qué es lo que dice el 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y útil para enseñar. No, a ver, eso es 1 Timoteo 3:16. Increíblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, crucificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, Dios habla hoy y dice, no hay duda de que el secreto de nuestra religión es algo muy grande. Religión. Sí. Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles. Fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Y
Reina Valera dice, es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Y Dios habla hoy, no habla de Dios. Claro. ¿Sí? Ataca contra la deidad de Jesucristo. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. ¿Se entiende? Esas Biblias que son medias licuadas en su lenguaje, bueno, hay que buscar bien, ¿sí?, lo que estamos leyendo, escudriñar bien lo que estamos leyendo, porque estamos leyendo una palabra falsa. ¿Sí? Después hay un montón de ejemplos. Creo que me alcanza para... A ver... No, mejor no. Vamos a dejar acá. Vamos a dejar acá. Así seguimos ya la clase que viene con las otras reglas. Pero creo que es interesante poder escudriñar qué es lo que tenemos en la mano, qué es lo que estamos leyendo. ¿Sí? Porque cuando le quitas la sangre, la redención, la deidad, ya pierde el sentido verdadero de la palabra. ¿Sí? Ya no hay salvación. Ya no, Perdió todo. Perdió todo. Los testigos de Jehová también, ¿no? Le quita la deidad A Jesucristo, claro. Es un hombre más. ¿Sí? Y el Espíritu Santo no existe. No existe. Después la Biblia de Jerusalén, ya lo comenté el otro día, en Hechos hay un versículo que lo quitan, que también habla de la... Después lo vamos a ver. Habla de la deidad de Jesucristo, el señorío de Jesucristo. Sacaron completamente, está arrancado, pasa del 26 al 28, una cosa así. Directamente no está en la Biblia de Jerusalén. Y es la Biblia de estudio de los curas, de los sacerdotes. No conoces mucho de la palabra. Claro, si no prestas atención, porque nos puede pasar a cualquiera, yo la puedo leer ahora y no me doy cuenta. Pero si la escudriñamos, nos vamos a dar cuenta que falta algo, acá falta algo. Esto no tiene sentido. Bueno, pues no tiene fuerza la palabra, no tiene fuerza lo que estamos leyendo. ¿Sí? Es algo como lavado, algo medio extraño, que no sabemos. Yo porque lo que yo leí como que estaba todo muy estirado, muy licuado, había un montón de palabras, pero las palabras principales no estaban. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque nos has bendecido, Señor, y tu presencia ha permanecido, Señor, con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos acompañes a nuestros hogares, Señor, nos estés bendiciendo, guardando, Señor, en nuestro regreso. Te pedimos por la vida de cada hermano, Señor, que hoy no ha podido venir, Señor, para que estés fortaleciendo, Señor, estés trayendo, Señor, a memoria tu palabra, Señor. Bendice, Señor, en cada necesidad de cada hermano, Señor, en el día de hoy. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén.